Blood and Marble, Bonus Episode. En el episodio anterior de Blood and Marble, exploramos la historia de los 7 reyes de Roma. Es un cuento lleno de mitos y leyendas, gemelos y lobos, dioses y héroes, tiranía y traición. Pero también fue en este período cuando se construyeron las bases de Roma, sus muros, puentes y templos, las primeras estructuras de una ciudad destinada a la grandeza. En este episodio especial veremos con más detalle algunas de las infraestructuras importantes que se construyeron en esta época, transformando a Roma de un pequeño asentamiento en el centro de un futuro imperio. Cuando Roma fue fundada, era un pequeño asentamiento en la orilla este del río Tíber. En ese momento, esto era suficiente para los primeros habitantes de la ciudad. Pero, con el tiempo, Roma comenzó a crecer, y el Tíber, que había sido una barrera natural, se convirtió en un obstáculo. Para el reinado de Ancus Marcio, este problema ya no podía ser ignorado. Roma necesitaba una forma más eficiente de cruzar el río y conectarse con las tierras al otro lado, llenas de oportunidades. El Tíber separaba a Roma de las tierras al otro lado, tierras llenas de oportunidades. Sin un puente, cruzar era complicado, y para un pueblo que soñaba con expandirse, eso era inaceptable. Entonces, Ancus decidió construir el Pons Sublicius, el primer puente de Roma. Era una obra sencilla, hecha completamente de madera, pero su impacto fue enorme. Con este puente, Roma dejó de ser un lugar aislado. Ahora los soldados podían cruzar fácilmente para defender sus fronteras, los comerciantes podían llevar sus productos a nuevos mercados, y las familias podían explorar tierras desconocidas. El puente representaba algo más grande que su estructura. Era una promesa de que Roma estaba conectada, no solo físicamente, sino también con el futuro. Con el puente completado, Ancus miró hacia el mar. En esa época, Roma aún no tenía un puerto, y eso la hacía dependiente de las rutas terrestres. Pero Ancus entendió algo crucial. Si Roma quería crecer, tenía que abrirse al mundo. Así que fundó el puerto de Ostia, en la desembocadura del Tíber. Desde allí, los barcos comenzaron a llegar, trayendo granos, madera, sal y pescado, bienes esenciales para una ciudad en crecimiento. Muchas de estas mercancías venían de la región etrusca, las ciudades griegas del sur de Italia y otras comunidades del Mediterráneo. Por primera vez, Roma tenía acceso directo a un comercio marítimo que fortaleció tanto su economía como su cultura. El puerto no se construyó fácilmente. Ancus mandó drenar las zonas pantanosas cerca del Tíber, es decir, áreas llenas de agua y barro. También ordenó que se preparara el suelo con estructuras de madera. Fue un proceso arduo, pero necesario para evitar que el área se inundara. Era un proyecto ambicioso, pero también uno que mostró la capacidad de los romanos para resolver problemas complejos con ingenio. Más tarde, el puerto de Ostia se convertiría en la base principal de la marina romana. Durante las guerras púnicas, que exploraremos en episodios futuros, Ostia jugaría un papel crucial en el esfuerzo naval de Roma contra Cartago. Lo que comenzó como un simple puerto comercial terminó siendo un pilar de la expansión militar romana. Mientras Roma crecía, también se transformaba. Gracias al comercio, la conquista y la inmigración, la ciudad comenzó a llenarse de vida. Mercaderes de tierras lejanas, soldados que regresaban de campañas y familias que buscaban un nuevo hogar se mezclaban en las calles. Roma ya no era un pequeño pueblo junto al Tíber, se estaba convirtiendo en una ciudad en expansión. Pero con el crecimiento vinieron nuevos desafíos. Servio Tulio, el 6º rey de Roma, entendió que una ciudad tan diversa y poblada necesitaba organización. Para dar orden a este caos, Servio dividió Roma en 4 regiones administrativas: Suburana, Esquilana, Collina y Palatina. Estas regiones no solo ayudaron a gobernar la ciudad, sino que también reflejaron su crecimiento geográfico y cultural. Cada región tenía su propio carácter, con zonas residenciales,
mercados y lugares religiosos importantes. En el centro de estas regiones estaba el Foro Romano, un espacio abierto donde los ciudadanos se reunían para comerciar, discutir asuntos importantes y participar en ceremonias religiosas. Aunque en esta época no tenía los edificios monumentales que lo caracterizarían más tarde, el foro ya era un lugar clave para la vida cotidiana de los romanos. Allí, personas de todas las regiones de la ciudad podían encontrarse, lo que ayudaba a conectar a la creciente población de Roma y a fortalecer su identidad como una comunidad unida. Además de reorganizar la ciudad, Servio implementó algo revolucionario: el censo. Por primera vez, los ciudadanos de Roma fueron clasificados según su riqueza. Esta información era crucial para asignar responsabilidades en la sociedad, desde quién debía servir en el ejército hasta cuánto debía contribuir en impuestos. El censo no era solo una herramienta administrativa, era una forma de planificar el futuro y preparar a Roma para el crecimiento continuo. Pero con más habitantes y más comercio, Roma también necesitaba protección. Fue Servio quien construyó la primera gran muralla de la ciudad, la muralla serviana. Esta estructura de piedra rodeaba Roma y ofrecía seguridad frente a posibles ataques. Sin embargo, la muralla no era solo una barrera física, era un símbolo. Con ella, Roma proclamaba que ya no era una aldea vulnerable, sino una ciudad que planeaba quedarse y prosperar. A medida que Roma seguía expandiéndose, sus necesidades de infraestructura también crecían. El Pons Sublicius ya no era suficiente para conectar una ciudad tan dinámica, y se comenzó a planificar la construcción de nuevos puentes. También surgió la necesidad de traer más agua para abastecer a la población. Así nacieron las primeras ideas para los acueductos, un sistema que transformaría la vida urbana romana. Pero es importante mencionar que estos no son los famosos acueductos de piedra que conocemos hoy. Aquellos vendrían mucho después, en la época de la República y el Imperio, como veremos en episodios futuros. También fue durante este período de los 7 reyes de Roma cuando se creó el primer sistema de drenaje de la ciudad, conocido como la Cloaca Máxima. Este sistema servía para llevar el agua sucia y los residuos fuera de la ciudad. Fue construido bajo las órdenes de Lucio Tarquinio Prisco, el quinto rey de Roma. En ese tiempo, Roma enfrentaba un problema. Gran parte de la ciudad estaba rodeada por zonas pantanosas. Estas áreas no solo eran difíciles de habitar, sino que también eran un foco de enfermedades. Tarquinio Prisco entendió que, para que Roma pudiera crecer, estas tierras necesitaban ser drenadas. El proyecto de la Cloaca Máxima fue una obra gigantesca. Era un canal abierto para recoger agua y residuos, llevándolos al río Tíber. Con el tiempo, este canal fue cubierto, convirtiéndose en un sistema subterráneo que ayudó a que el centro de Roma, especialmente la zona del Foro, se convirtiera en un lugar seco y funcional. Se dice que muchos trabajadores, incluidos prisioneros de guerra y esclavos, participaron en su construcción. Aunque el trabajo era duro, los resultados fueron extraordinarios. Roma se convirtió en una ciudad mucho más limpia, saludable y habitable. Lo más impresionante de la Cloaca Máxima es que, a pesar de haber sido construida hace más de 2000 años, algunas partes de este sistema siguen en funcionamiento hoy en día. Es un recordatorio de la habilidad de los antiguos romanos para construir con una visión a largo plazo, creando infraestructura que no solo resolvía problemas inmediatos, sino que también sostenía el crecimiento de la ciudad durante siglos. Pero la infraestructura de Roma no era solo práctica, también reflejaba su cultura, religión y ambición. Durante el período de los 7 reyes, comenzaron a construirse los primeros espacios monumentales que no solo servían a la ciudad, sino que también mostraban su creciente poder e identidad. Uno de los proyectos más importantes de esta época fue el templo de Júpiter Optimus Maximus, construido durante el reinado de Lucio Tarquinio Prisco y completado por su sucesor Lucio Tarquinio el Soberbio. Este templo, dedicado al dios más importante del panteón romano, Júpiter,
fue construido en la colina capitolina. El templo no era simplemente un lugar de culto, era un símbolo del poder y la riqueza de Roma. Su diseño era impresionante: columnas enormes, estatuas decorativas y un espacio destinado a ceremonias religiosas y políticas. El templo en el Capitolio dominaba la ciudad. Recordaba a todos que los dioses protegían a Roma y que su destino era la grandeza. Por otro lado, Roma también empezó a desarrollar espacios para la vida pública y el entretenimiento. Fue Tarquinio Prisco quien inició la construcción del Circo Máximo, un enorme estadio donde se realizaban carreras de carros y otros espectáculos. El Circo Máximo se convirtió en un lugar de reunión para los romanos, donde miles de personas podían reunirse para disfrutar de eventos emocionantes. Aunque en esta época inicial era una estructura más modesta que la versión monumental que vendría después, su importancia no puede subestimarse. Representaba la conexión entre la política y la cultura popular. Los espectáculos no eran solo entretenimiento, sino también una forma de unir a los ciudadanos y consolidar la identidad de Roma como una comunidad. Con estas obras, los reyes de Roma no solo construyeron una ciudad funcional, sino una ciudad llena de significado. El templo y el circo eran lugares donde los romanos podían experimentar la fuerza de su religión, la emoción de su cultura y el orgullo de pertenecer a algo mucho más grande que ellos mismos. Cuando terminó la monarquía y comenzó la república, los romanos heredaron algo más que una ciudad. Heredaron un lugar ya preparado para la grandeza, con infraestructuras prácticas, defensivas y culturales que reflejaban la visión y el trabajo de los primeros líderes de Roma. Los proyectos de los 7 reyes no solo resolvieron los problemas del momento, sino que sentaron las bases para una ciudad destinada a durar por siglos. Esta infraestructura temprana y los sistemas administrativos no solo definieron el inicio de Roma, sino que también marcaron el camino hacia su futuro. A medida que avancemos en nuestra historia, veremos cómo la capacidad de Roma para construir, organizar y planificar se convirtió en una de las claves de su éxito como república y, más tarde, como imperio. Más adelante en la historia, exploraremos cómo estas bases evolucionaron para sostener una de las civilizaciones más influyentes de la historia. I hope you enjoyed this bonus episode on the early infrastructure of Rome. As always, you can find the transcript at absorbedinlanguage.com. See you next time.